¿Qué son los mitos? Hace miles de años la ciencia no existía y muchos fenómenos que hoy estudiamos en ciencias naturales o ciencias sociales eran un misterio para los pueblos. La creación de mitos, que eran transmitidos de generación en generación, venía a dar respuestas a muchas preguntas que eran difíciles de resolver. O sea que son relatos que producían las comunidades antiguas para poder explicar, entre otras cosas, los fenómenos de la naturaleza, la creación del mundo y de los pueblos, la relación entre los seres humanos y los dioses. Hoy leemos los mitos como relatos de ficción, es decir, como invenciones y no como hechos históricos. Antes se transmitían como historias reales y formaban parte de la cultura, la religión y la historia. Pero si pasó hace tanto tiempo, ¿cómo nos enteramos nosotros? Muchos de los mitos llegan a la actualidad gracias, entre otras cosas, al desarrollo de la escritura y a los autores que recopilaron esas historias. Perfecto, Mica. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que van apareciendo? Bueno, uno ya lo dijimos que es cosmovisión. Voy a acomodar un poquitito acá el pizarrón. Que tiene que ver entonces con la manera de ver, pensar, sentir y reflexionar sobre la realidad, sobre el mundo. Entonces, vamos primero con los mitos y nuestro primer concepto. Cosmovisión. Es como una explicación también, ¿no? Sí, porque abarca todos los aspectos de la realidad, de la sociedad y de la cultura. Tiene que ver eso, cómo cada persona sale y dice, wow, esta es mi realidad, esta es la sociedad que tengo, estas estructuras, la arquitectura, cómo me relaciono con el vecino. Sí, la familia, la escuela, cómo aprendo. Claro, las estructuras de la sociedad tienen que ver con todo eso. ¿Qué sucede? En las culturas clásicas no existía la ciencia y la tecnología como hoy. Entonces, ¿qué lugar van a ocupar los mitos dentro de estas culturas originarias? Un lugar súper fundamental, porque los mitos van a ser las respuestas a esas preguntas que tenemos los hombres y las mujeres, esas preguntas muy del interior que a su vez son muy filosóficas, que tienen que ver con quiénes somos, cómo es el mundo, cómo llegamos, cómo se organiza. Es decir, que aparecen todas estas preguntas y los mitos, tenemos que tener en cuenta que son estos relatos, en su momento eran considerados verdaderos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del pueblo griego, era un pueblo politeísta que tenía muchos dioses. Nosotros hoy en día lo que decimos es, bueno, pensamos que es mito del maravilloso, pero en su momento era un relato verdadero. Claro, eso es importante. Nosotros lo ponemos en la columna de la ficción, pero para ellos no era ficción. Claro, por eso es súper importante en esta clase pensar en sacarnos nuestros lentes de cómo vemos el mundo hoy en día y nos vamos a ir poniendo los lentes exactos. De otra cosmovisión. De otra cosmovisión. En este caso, un poco de la griega y un poco de la latinoamericana para ver estos personajes que aparecen. Además de la cosmovisión, pensar que son relatos, ¿qué tipos de relatos son? ¿Cómo fue su origen? Bueno, son narraciones orales. Hoy en día, cuando leemos un mito o una leyenda, ya está adaptada al formato de los cuentos, que es el formato más tradicional. Pero en su momento quizás eran muchos más extensos y con otros elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que los mitos, al igual que las leyendas y los cuentos de hadas, tienen esta tradición oral, es decir, que nacieron en el boca en boca. ¿Por qué? Porque estas primeras preguntas que se hacían las personas en cada civilización, y eso es lo interesante. ¿Te acordás que nosotras la clase pasada pensábamos, bueno, ¿cómo es que textos que son tan distantes, hay tantos kilómetros, se parecen? Sí, porque comparamos La Bella y la Bestia con, que es de Francia, con aquel cuento chino de la serpiente y la mujer también, ¿no? Claro, y vimos que había ciertas estructuras, ciertos valores que aparecen, ciertos tipos de personajes. En los mitos vamos a ver lo mismo y tiene que ver un poco con esto, con las preguntas, que son preguntas que en Grecia, en América o en Asia se hicieron en algún momento las personas. Esto que tiene que ver con, bueno, ¿quién soy? Vamos a ver luego que cada cultura va a cambiar su respuesta, pero aparece este punto en común. Y sobre todo, lo que trae a cuenta la tradición oral, es decir, que va pasando de boca en boca, de generación en generación, y en estos cambios muchas veces se le van sumando cositas nuevas, porque la sociedad va a ir cambiando. Entonces, para pensar
clase de hoy los conceptos importantes: cosmovisión y la tradición de la narración oral. Y además de los dioses, las divinidades menores, la humanidad, van a aparecer ciertas criaturas o seres míticos. Estos seres míticos muchas veces tienen forma de animales con humanos, como por ejemplo Medusa. Vamos a tener otros animales que tienen características más monstruosas, con tamaños muy grandes, como el cíclope, o algunas que están relacionadas con la naturaleza, como la ninfa. A ver, vamos a ver si podemos encontrar algunos de libro, estos. mirá qué lindo, de mitos. Sí, ahí la tenemos a Medusa. Ahí la tenemos a Medusa con su cabeza llena de serpientes. Bueno, es un libro que reflejaba varios mitos. Mirá. Esperá. Esto lo voy a tener que girar así, diré. Qué lindo que se ve. Súper importante pensar que hay mitos en cada una de las culturas, en las culturas nórdicas, en las culturas griegas, en las culturas orientales. Esta es Atlántida, es una ciudad en el fondo del mar. Y a ver, hablando de las criaturas, que decía Mica, que es una de las cosas, la verdad, más linda y más divertida. Mirá quién tenemos acá. Este es Pegaso, ¿no? Sí. El caballo alado. A ver, lo vamos a poner así, así se ve bien. Ahí está. Ahí está, hoy tiene un poquito de luz, pero ya les vamos a encontrar el punto. Ahí está. Pegaso, el caballo alado, ahí está Medusa, como las mezclas entre personas y animales. Sí, el Minotauro también. El Minotauro. Esto es importante de las bestias porque muchas veces los héroes, otros protagonistas que ya van, otros tipos de personajes en los que ya nos vamos a explayar, se van a encontrar con estas bestias. Mirá esta, creo que es Ulises. Es alguno de los, alguno de los héroes. De estas personas súper fuertes que pelean con animales. Sí. Ulises y el cíclope puede ser, bueno. Bien. Sino que además el mito da cuenta de cómo fue la creación de la humanidad y dentro de la creación de la humanidad, la creación de los males. Entonces es importante ver cómo estas preguntas responden al orden universal, porque tienen que ver con la creación de la sociedad. Es un tema amplio que va a tocar diferentes aspectos, ¿no? La maldad es uno de ellos, es una cuestión que aparece mucho, ¿no? ¿Qué es la maldad? ¿Cómo combatimos a la maldad? Bueno, esas preguntas tienen su respuesta en este mito. Entonces, por un lado, voy a anotar acá al lado de los relatos las preguntas. A mí me gusta mucho preguntar cosas porque es súper importante cuando vamos a los relatos preguntar. Y vemos cómo en los mitos, a través de las preguntas, vamos desarmándolos y llegamos a estas explicaciones sobre el orden del mundo. Entonces, como dije hace un ratito, tenemos a los dioses, a la humanidad, a las divinidades menores y a los seres míticos. Y ya nombré a estos personajes que son súper conocidos, que son los héroes. Héroes. Los héroes son personajes que pueden muchas veces ser semidioses, es decir, ser hijos de una divinidad con un humano, o muchas veces son grandes guerreros que forman parte de la realeza. Los héroes van a tener su desarrollo, es decir, las historias de los héroes, donde nos cuenten sus aventuras, sus luchas, se van a desarrollar en un tipo particular de texto, que son las epopeyas. Entonces, como dije, los héroes cumplen un rol fundamental dentro de las culturas, no solamente de la cultura griega, ya vamos a verlo también dentro de la cultura latinoamericana, porque tienen los valores a los que aspira esa sociedad, es decir, el ideal de fuerza, de inteligencia, de astucia, muchas veces de bondad también. Entonces, aparece así el vínculo que hay entre el mito con la cultura, con la sociedad, porque el héroe, si bien es un personaje que aparece ficcional, igualmente recordemos que en la antigua Grecia es un pueblo de guerreros también, entonces había guerreros reales en los que se basaban, ¿sí? Pero entonces aparecen los valores, no solamente los positivos. Volvamos al mito de Prometeo. Él es castigado porque desobedece a los dioses. Entonces ahí también aparece otra cuestión que tiene que ver con esas conductas que eran aprobadas o no por esa cultura. Sí. Entonces, además, el castigo del dios es tan grande, tiene una crudeza terrible, es decir, que se demuestra el poder que tienen los dioses si vos no haces caso. Claro, te dan ganas de hacer caso, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, entonces aparecen en los mitos los valores positivos y también las conductas que son aprobadas. Y otro elemento tiene que ver también súper importante, que son los hechos sobrenaturales. Lo sobrenatural, que no solamente aparece en los poderes de los dioses
o en los seres, sino también, como vimos en el caso del mito de Prometeo, su castigo, su hígado que se desgarraba y que después se volvía a regenerar. Entonces, ese es un hecho sobrenatural. Claro. No lo podemos explicar a través de las leyes de nuestro mundo ahora. No se regenera el hígado. No, obvio, una vez que ya está, mejor portarse bien, no como Prometeo, para que no te pase eso. Y además aparece otro elemento sobrenatural que tiene que ver con la creación de Pandora, una muchacha creada a través del barro. Entonces, lo sobrenatural, lo mágico, vemos que aparece en diferentes capas dentro del relato, tanto de los personajes como de los sucesos que ocurren en las historias. Súper interesante. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, vamos a ver que Latinoamérica tiene sus propios dioses, tiene su propia cultura, sus propios héroes y heroínas. Y vamos a ver que cambia. Ya no va a ser Zeus, sino que van a tener otros nombres, así como también sus personajes que van a ser los héroes. Leyendas, ¿son lo mismo? ¿Son distintos? Son distintos. La diferencia es muy, pero muy sutil. ¿Por qué? Porque en las leyendas también son relatos de tradición oral, en los que van a aparecer personajes como dioses, divinidades, seres mágicos, la humanidad y hechos sobrenaturales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de relatos? ¿Cuál? Bueno, radica acá, en la pregunta y en la respuesta que dan. Los mitos se hacen preguntas sobre la cosmogonía, es decir, cómo está organizado el universo, el cosmos, la sociedad. Y dan una respuesta a eso. Ahora, las leyendas lo que hacen son preguntas más locales, que tienen que ver con el territorio cercano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cómo se creó esta montaña, o este río, o esta flor? Es decir, que las leyendas van a dar respuesta a estas preguntas de origen, pero a hechos locales, a fenómenos naturales, pero locales. Por ejemplo, cada pueblo, cada ciudad con sus características va a tener sus propias leyendas. Por ejemplo, pienso en Córdoba, donde quizás hay algún cerro, el Cerro Champaquí, por ejemplo, un cerro muy importante. Bueno, hay alguna leyenda que da cuenta de ese origen. Pero ese cerro no está en Jujuy, entonces la leyenda no es la misma, ¿no? Para que veamos cómo aparecen estos relatos relacionados a lo territorial. Está buenísimo. Bueno, sí. ¿Qué les parece si vemos una leyenda? Pero atención, tienen que adivinar qué está explicando, qué objeto, qué elemento está explicando esta leyenda. Vamos a verla. Abuela, ¿vamos a estar mucho tiempo acá arriba? ¿Quién sabe? Pero yo sé hacer que el tiempo vuele. ¿Cómo? ¿Me vas a contar un cuento? Un montón. Escucha. Cuentan los guaraníes que Tupá había creado a los hombres y a las mujeres, pero solos en este gran mundo tenían frío. Así que también les dio el fuego. La gente se sentía feliz. Solo al encender un fuego podían alumbrar la noche. Pero todo lo que es bueno para el corazón de los hombres le da disgusto a Añá, el espíritu del mal. Cuando Añá vio cuántos calorcitos encendían esos fuegos, se puso a soplar. Sopló hasta que los apagó a todos. En la oscuridad total, Añá, el espíritu del mal, se sintió de fiesta. Pero allá estaba Tupá, que es Dios, y ese espíritu de trueno. No puede acabar con Añá, pero puede darle pelea. Por eso inventó los isondúes, los bichitos de luz. Los isondúes volaron juntos. Brillaban como mágicas fogatas sobre el monte, los arroyos, en la selva. Tras ello fue Añá engañado. Soplaba y soplaba, pero las luces de los isondúes no se apagaban. Mientras tanto, Tupá también se puso a soplar, muy suave, como diciendo un secreto. Sopló las cenizas y las brasas de las fogatas que había apagado Añá. Y así volvió a encender los fuegos de los hombres. ¿Qué hizo Añá? Añá está rabioso todavía, mientras sopla y sopla y no puede apagar los isondúes creados por Tupá.
Y pudieron descubrir que están explicando, claro, los bichitos de luz. ¡Qué lindo! Sí, entonces vemos acá cómo aparece la estructura de la leyenda, porque si bien se cuenta un poco sobre el origen del pueblo y de la comunidad, el foco aparece al final, que son los bichitos de luz. Buenísimo. Entonces, acá tenemos los mitos, y voy a escribir por acá leyendas, que ya dijimos que son relatos que comparten muchas características, la oralidad, los tipos de personajes, pero la pregunta y la respuesta a la que llega la leyenda es una pregunta local, concreta. Claro, como nos dijiste, un río, una montaña, en este caso una flor. Sí. Los bichitos de luz. Y ojo, porque no solamente son leyendas de los montes, de los bosques, las ciudades también van a tener sus propias leyendas, porque no solamente es sobre hechos de la naturaleza, sino que puede ser de seres míticos, ¿no? De seres mágicos. Y en la actualidad, luego del crecimiento de las grandes ciudades, también empezaron a aparecer esas leyendas urbanas que dan cuenta muchas veces de personajes que viven en este universo urbano. Entonces, para que tengamos en cuenta que no solamente leyendas tiene que ver con un fenómeno natural como un monte, sino que hoy en día en las ciudades vamos a encontrar también esas historias. Entonces, para cerrar, las leyendas, los mitos, los cuentos de hadas van a ayudar a que las personas hoy en día podamos conocer esas culturas que son muy antiguas, para que podamos ver su cosmovisión, los valores que tenían y la manera en que contaban estas historias. Porque como dijimos al principio, hoy en día decimos que son ficción dentro del género maravilloso, pero en su momento, en su origen, eran la realidad. Claro. Y solo quiero sumar una cosita más que tiene que ver con una pregunta que nos hicimos la clase anterior también, que tiene que ver, bueno, ¿cómo es que estos relatos, a pesar de las distancias, son tan similares? ¿Cómo puede ser, a pesar de las distancias, que lleguen a respuestas tan parecidas? Bueno, lo que dijimos al principio, una primera respuesta tiene que ver con esta característica de las preguntas que toda la humanidad se hizo en algún momento, hace mucho tiempo u hoy en día. Pero además estos relatos viajaban a través de ciertos personajes, conocidos como los juglares en Europa, que iban de pueblo en pueblo viajando, contando. Si pensamos en América Latina, vamos a tener a los chamanes, a las chamanas, a las machis. Generalmente son las personas que dentro del pueblo son ancianas y acumulan todo el conocimiento. En esta imagen de los cuentacuentos, que nos ayudan a que los relatos vayan viajando.